El Señor Jesús bendiga sus vidas, mis estimados hermanos. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Y para esto, hermanos, quiero recordarles acerca de cierto lugar muy interesante en las Escrituras. Muchos de nosotros quizás hemos escuchado o hemos leído en alguna ocasión acerca del Monte de los Olivos. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas hablan de este monte varias veces, describiendo eventos en la vida de Jesús. Nuestro Señor Jesús desde ese lugar pudo explicar y trazar algunas de sus enseñanzas que pueden transformar la vida del ser humano. Sus discípulos estuvieron allí con Él, así como otra gran cantidad de personas. Pero antes que Jesús, muchos años antes que Él, un antepasado suyo, David, también estuvo allí, en esa misma colina, en ese mismo monte, pero en una situación muy diferente. Existe un gran contraste entre ambos. Jesús subió para enseñar y la gente se regocijó con la palabra divina, ya que trajo paz y sosiego, regocijo al alma de esa multitud. David también subió este mismo monte y una gran multitud le seguía. Sin embargo, él y la gente subieron esta montaña llorando. Y así lo describe el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Imagínese usted qué gran contraste entre ambos. Jesús y David, pertenecientes a la misma línea sanguínea, siendo este último un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Ambos subieron la misma montaña, pero en formas muy diferentes, con propósitos diferentes. Uno para dar ánimo y regocijo a la gente, y el otro lleno de tristeza y dolor y lleno de vergüenza, pues dice la Escritura que llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. A él le acompañaba otra cantidad de personas que se lamentaban igual que él. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se presenta esta escena tan triste? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Cómo llegó a un momento tan bochornoso y lamentable? El primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice de David, habla de un David y lo menciona como alguien conforme al corazón de Jehová. ¿Cómo es que ahora está subiendo esta colina con tanto llanto, dolor, tristeza y quebranto? Esto nos deja como enseñanza dos cosas. Una, que debemos anhelar ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, pero también debemos cuidarnos de no caer y sufrir las consecuencias de nuestros actos, ya que recibiremos nuestro pago y será muy amargo. Pero aquí, hermanos, aquí está este mismo David. Este mismo David, que fue el hombre llamado conforme al corazón de Dios, lo encontramos, hermanos, llorando al subir el monte de los olivos. Esto no tuvo que suceder. Esto no debió haber pasado. Jamás debió haber ocurrido. Todo iba bien con él. Dios le había prosperado en todo. Le había exaltado como rey de reyes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con David? El primer paso desviado de David. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, dice que David comete un adulterio con Betsabé. Le invito, amados hermanos, que usted pueda tomar su Biblia y pueda leer y revisar el pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, donde dice que David, estando en su palacio, en la parte más alta, a lo lejos logró ver, dice, a una mujer que se bañaba. El hombre fue atraído por los deseos de los ojos. Mandó a llamar a la mujer. Alguien le dijo que esa mujer era esposa de Urías Eteo. Era una mujer casada. Y aún así la mandó a traer y durmió con ella. Cometió
un adulterio. Ese fue su primer paso desviado. Después dice las escrituras en el segundo libro de Samuel, en el mismo capítulo 11, en el versículo 6 al versículo 17, el segundo paso desviado es que pone a Urías al frente de la batalla. Comete un homicidio. Cuando Urías regresa de la guerra, David envía a Urías a su casa, pues ya era de su conocimiento que Betsabé había quedado embarazada por la relación que había tenido con él. Entonces ahora quiere que Urías vaya a su casa, esté con su mujer, y así ella pueda concebir y el esposo pueda creer que era hijo de él. Era una mentira, era una trama de engaño. Pero el buen Urías no fue a su casa, sino que se quedó a la puerta de David. Y David lo vuelve a enviar, pero Urías no va, sino que se queda cuidando al rey. Entonces no le queda otra a David que enviar a Urías con una carta, enviándola al general, diciéndole en la carta: pon a Urías en lo más recio de la batalla, y luego déjenos solo, abandónenlo. Urías en esa carta llevaba su sentencia de muerte. Y Urías, siendo un hombre fiel, siendo un hombre que obedecía la orden de su rey, y además también era un hombre muy pero muy fiel, llevó la carta sin saber que en ese documento estaba firmada su sentencia de muerte. Y las escrituras dice y afirma que Urías la llevó, y el general llevó y envió a Urías a la parte más recia de la batalla, y allí murió Urías. Luego que muere Urías, entonces ahora Betsabé puede ser mujer de David. Entonces vemos, hermanos, que el segundo paso desviado de David fue haber enviado a Urías al campo de batalla en la parte más recia. Fue algo, hermanos, ya premeditado. Fue algo, hermanos, que David había planeado para poder limpiar el pecado que anteriormente había cometido. Y fíjese usted, hermanos, un pecado trae como consecuencia otro pecado, y este otro pecado traerá como consecuencia otro pecado. Lo que podemos aprender, hermanos, de esta historia de la vida de David es que nunca un pecado puede ser ocultado con otro pecado. A veces las personas mienten y queremos, cuando nuestra mentira es descubierta, queremos cubrir esa mentira, justificar esa mentira con otra mentira. Y así sucesivamente, y nos vamos metiendo y nos vamos enredando más y más con el pecado, y nos estamos emproblemando más y más en nuestra vida. La reprensión, el arrepentimiento y las consecuencias. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 10, nos narra el momento en que llega el profeta Natán y le hace ver al rey David cuál había sido su pecado, cuál había sido su desviación, con una pequeña parábola diciéndole que habían dos hombres, uno rico, uno pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre solamente tenía una, la cual cuidaba como a su hija. Y dice que en una ocasión llegó un hombre a la casa del rico, y éste no quiso matar de las ovejas suyas, sino que fue y tomó la única oveja que tenía el hombre pobre. Y David se encendió en furor, y dice la Biblia que David dijo: ese hombre es digno de muerte. Y Natán inmediatamente le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Él había dado también, hermanos, su sentencia. Él mismo dio su propia sentencia. Ahí también encontramos, hermanos, ya para esa época posterior, Salmos capítulo 51 siendo escrito por David, donde expresa totalmente su arrepentimiento por el pecado, y esto a consecuencia de que Natán en ese momento le dice: lo que tú hiciste es oculto, tu prójimo lo hará en público, y la espada nunca se apartará de tu casa. Las consecuencias, hermanos, del pecado no las podía evitar.
no las podía evitar. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 12 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. No se apartará jamás de tu casa la espada. Esa sentencia debería hacerse de temblar. Vemos que después de esta situación, de este momento, muere su hijo, el cual había sido concebido por Betsabé, muere, y eso también fue parte de la sentencia de Dios. Dice que el profeta le dijo que las consecuencias iba a ser: la espada de su casa no iba a apartarse, y además de eso, su hijo moriría. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al versículo 14, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya la espada estaba en la casa de David. Entonces vino la pesadilla de todo padre, la conducta escandalosa de sus propios hijos. David tenía muchos hijos y ahora iba a verse involucrada ciertas situaciones en la familia de David. Un pecado trajo muchas amarguras en la vida de David. Uno de los primeros fue cuando Amnón, quien violó a su hermana Tamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19, nos narra el momento y la situación, la trama de esta historia, cuando un hermano, un hijo de David, viola a su hermana. Luego, el pecado de su hijo Absalón, hermano de Tamar, hermano de Amnón, al saber que Amnón, su hermano, había violado a su hermana Tamar, vino y mató a su hermano Amnón por haber violado a Tamar, y luego huye a Jesús. Todo esto, hermano, causó mucha aflicción al rey. De veras, la espada no se apartaba de su casa, sino que le hirió repetidas veces. El pecado de su hijo Absalón, quien robaba el corazón de Israel y usurpó a su padre. Ese fue, hermanos, otro de los casos que le entristeció grandemente. Su hijo Absalón se sublevó contra su padre, contra David, y lo buscó y lo siguió para matarlo. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Aquí está el gran rey David huyendo de su propio hijo. Aquí está la espada, otra vez la espada que nunca se apartaría de su casa. En esta ocasión fue en ese momento cuando Absalón le seguía, cuando su propio hijo le perseguía, cuando David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Fue en ese momento cuando las escrituras en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, el versículo con el que nosotros iniciamos nuestro estudio, es cuando David sube este monte llorando. Y fíjese usted que otro evento escandaloso en la vida de David, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11, el profeta Natán le dijo: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. David había tomado a Betsabé, la esposa de Urías, a escondidas, pero el prójimo de David iba a tomar sus propias mujeres a la vista de todos.
Y así lo narra el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y fíjese bien, hermanos, y atendamos a la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, esto se cumple plenamente. Esto se llevó a cabo al pie de la letra. El segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22, dice: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Vergüenza. Eso era una gran vergüenza para su papá, para su padre, para David, el que su hijo tomara sus propias mujeres. El pecado, lo que trae a la vida del hombre, a la vida del Hijo de Dios, es vergüenza. Un momento de placer, un momento de gustos que nosotros podamos darnos con el pecado, podrá traernos como consecuencia toda una vida de lamentos, de tristezas y de amarguras. Esto fue lo que sucedió con David. Un momento de placer, de lujuria y deseos de la carne, los cuales pudo satisfacer con Betsabé, trajo para su vida grandes consecuencias: la muerte de su hijo Amnón, la violación de su hija Tamar, la sublevación de su hijo Absalón, su hijo tomando sus mujeres. Pero también la muerte de Absalón fue algo muy triste para el rey David. El segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9, dice que Absalón iba sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y sigue la historia. El versículo 14 dice que Joab, el general de David, tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo. El versículo 33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto ilustra, hermanos, el hecho que los padres siempre lamentan la muerte de sus hijos, aunque hayan sido rebeldes. A veces, aunque los hijos nos traten mal, aunque los hijos nos paguen mal, el padre, la madre, siempre ama a su hijo y siempre se lamenta con el mal que viene sobre ellos. Cuando ellos lloran, el padre llora, la madre llora. Cuando a los hijos no les está yendo muy bien, los padres se preocupan, aunque estos hijos no se preocupen por ellos. Y hermanos, en el caso de David, de verdad, hermanos, que la espada nunca se apartó de su casa. Posteriormente, cuando ya David era un poco viejo, cuando ya estaba avanzado en muchos años, Dios le dirigió a David diciendo que Salomón iba a ser el próximo rey. Pero también, hermanos, David tenía otro hijo, Adonías. El primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice: entonces Adonías, otro hijo de David, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carro y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen de delante de él. Otro hijo, hermanos, que no estaba de acuerdo con la decisión de Dios y la decisión de su padre, que Salomón fuese rey, sino que él quería ser el rey. Y fue otra situación difícil, que aún David, en el momento, o ya en momentos de su vejez, ya casi muriendo, tuvo que ver la espada en su casa. Imagínese usted, hermanos, un pecado, cuánto dolor trajo a la vida de David. ¿Cuánto dolor estaría usted dispuesto, mi estimado hermano, a sufrir por un pecado, o por algunos pecados, o por un momento de placer? ¿Estaría usted también dispuesto a subir la colina de los olivos llorando, al igual que David? La colina de los olivos, hermanos, en este momento, de una manera figurada, todos podemos subir el monte de los olivos.
pero nosotros en cierto sentido decidimos cómo subirlo. Lo subimos gozosos, lo subimos fortalecidos en el Señor, lo subimos cantando alabanzas al Señor, riendo, sonriendo, de la mano con nuestras familias, de la mano con nuestros amigos, o lo podemos subir llorando, al igual que lo subió David, juntamente con su pueblo, juntamente con sus hermanos. El pecado, hermano, el pecado carga consigo sus consecuencias, y esto es ineludible. No podemos cambiarlo, no podemos engañarnos, y no podemos decir, no, yo voy a pecar y este pecado no me traerá ninguna consecuencia. Todo pecado traerá consecuencias, tarde o temprano. Si no lo trae ahora, lo traerá mañana, pero no podemos eludir las consecuencias de nuestros pecados. Recuerda lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Allá otro versículo, otro pasaje muy interesante en el libro de Oseas capítulo 8 versículo 7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán. ¿Qué nos están tratando de decir estos dos pasajes? Que no importa, mi estimado hermano, qué haga usted, todo tiene un efecto. Si usted siembra para el espíritu, si usted siembra para el Señor, si usted siembra en la iglesia, si usted siembra lo bueno, si usted siembra en la benignidad, si usted siembra, estimado hermano, en los frutos del Espíritu, segará vida eterna. Pero si comenzamos, hermanos, a cegar en el pecado, en el adulterio, en los vicios, de ellos también nosotros vamos a cegar, vamos a cosechar, pero no vamos a cosechar nada bueno. Vamos a cosechar dolor y tristeza. La mejor manera de evitar el pecado es tener la actitud de José. Génesis capítulo 39 versículo 9, José dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Si tan solo nosotros tuviéramos la actitud de José. José, mi estimado hermano, se presentó el pecado, una tentación similar a la de David, pero José actuó de una manera diferente. La mujer, hermanos, tentó a José, pero José huyó del pecado. A veces es mejor que nos digan que somos cobardes, que somos personas sin valor, y déjeme decirle que debe sentirse orgulloso de ser un cobarde para acceder al pecado. Cuando se trata de poder acceder al pecado y demostrar que usted puede hacerlo y que usted puede practicarlo, hablando del pecado, mejor que le digan cobarde, mejor que le digan que huyó, en lugar después de que las personas estén viéndole su sufrimiento por causa del pecado. Proverbios capítulo 7 versículo 19 dice: la seductora dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, nadie sabrá, nadie nos puede descubrir. Pregúntale a David si esto es cierto. Pregúntale a David si esto es cierto. Su marido no estaba en casa, Betsabé estaba sola. Y la seductora, según Proverbios capítulo 7, le dice al muchacho: mi marido no está en casa, está en un largo viaje, ven, nadie se dará cuenta. Lo mismo pensó David, que nadie se daría cuenta, y las consecuencias fueron graves. Y aunque alcanzó perdón, aunque alcanzó la misericordia de Dios, las consecuencias del pecado las llevó hasta el día de su muerte. Y esto también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Dios es misericordioso para perdonarnos, pero hay heridas que cicatrizan, y las cicatrices nos recuerdan que nosotros tuvimos dolor o que nosotros tuvimos cierta herida allí. Son marcas, son experiencias,
que nos recordarán no volverlo a hacer. El hecho que Dios haya perdonado a David, que la Biblia así lo dice, no quiere decir que las consecuencias iban a dejarse de llegar a su vida. Si no, preguntemos a Pedro. El Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 72 dice: no conozco al hombre. Pedro dijo eso: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Luego el versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Al oír el gallo y al ver a Jesús, reconoció lo que había hecho. He negado a Cristo. Como él decía, lo he hecho. Y lloró amargamente. Solo piense usted, durante el resto de la vida de Pedro, durante el resto de su vida, ¿podía Pedro escuchar el canto del gallo sin recordar esa noche? Es interesante pensar, posiblemente cada vez que Pedro escuchaba el canto del gallo, recordaba la noche en la que él negó a Jesús. Y aunque su pecado, aunque la negación que Pedro hizo ya había sido perdonada, el canto del gallo le recordaba lo que él había hecho. Mis estimados hermanos, pensemos muy bien antes de poder actuar, antes de accionar. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción, condenación, castigo, llanto, dolor. Si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. El Señor les bendiga.